En este vídeo vamos con este entrenamiento y ejercicio de fuerza, opinión sobre temas variados, que viene a ser un compilatorio con diferentes temas que podrían haber dado para vídeos diferentes, pero que no me apetece hacerlos, o que quiero abarcarlos de una vez de esta manera y luego si me apetece profundizar más en los diferentes temas, pues ya lo hago más preparado. Así que es probable, ya que en este vídeo, que va a estar en formato indirecto y pseudo improvisado, que cometa lo que es algún error, alguna cosa sería bueno que lo hubiese repasado, pero quiero abarcarlo todo de una vez para yo quedarme más tranquilo. Entonces, tendréis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo un índice con los diferentes apartados que voy a abarcar en este vídeo, que es... y los apartados que quiero abarcar vienen a ser cómo medir la fuerza, entrenar fuerza, hipertrofia y resistencia a la vez, cross-training. ¿Sirven los ejercicios con recorridos parciales? Técnica eficaz o técnica más eficaz versus longevidad deportiva y salud. Progresar solo con peso corporal, calistenia y pliometría de por vida. Entrenar solo como culturista versus CrossFit. Y bueno, como veis son temas un poquito variados que a lo mejor para hacer vídeo se quedaban cortos, pero que pueden llegar a ser interesantes para abarcarlos un poquito así de manera distendida, relajada. Y bueno, a ver qué os puedo decir. Lo de cómo medir la fuerza. A ver, la fuerza tenemos muchas maneras más o menos cómo medirla. De manera directa, tirando las RM. De manera indirecta, usando los encoders que miden la velocidad, porque hay relación con la velocidad aplicada a la hora de hacer los levantamientos o los diferentes ejercicios y la fuerza máxima que uno puede llegar a hacer. Otras ideas que se me ocurrieron a la hora de este punto es, más que la fuerza, como la gente puede entender solo como levantar pesas, porque realmente la fuerza es la capacidad condicional de la cual derivan las demás. De hecho, por cierto, ya tenéis varios vídeos alrededor de este tipo de temas. Tenéis el vídeo de fuerza, que ahí lo hablé todo este tipo de cosas al detalle. Tenéis el vídeo de qué tan fuerte eres e ideas de más o menos qué marcas podéis esperar como naturales. Tenéis también algunos vídeos respondiendo a comentarios de algún vídeo de estos de fuerza, etcétera, ¿vale? Entonces, eso que lo tengáis en cuenta, que intentaré aportar algunas cosas diferentes. Y me vino a la mente de algunas plataformas con las cuales se puede medir el salto y más o menos te estaría midiendo de manera indirecta la fuerza de salto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? A ver, la fuerza, como se puede manifestar de muchas maneras, se puede medir de muchas maneras. Normalmente, como medir la fuerza, se entiende la fuerza máxima, pero, por ejemplo, una fuerza-resistencia y cosas por el estilo. Una pregunta que lanzo al aire. Una persona que está haciendo un sprint de 20, 30, 40 metros, ¿no sería en parte también una especie de medición de la fuerza que está teniendo, lo que es esta persona? Y luego también, por ejemplo, hay maneras con las cuales se puede manifestar la fuerza que puede ser muy interesante. Ahí está, por ejemplo, la fuerza excéntrica, en plan de cuánto puedes aguantar lo que es una fase descendente, puede ser peligrosillo. La fuerza isométrica, hay un montón de demostraciones de fuerza que, digamos que los profanos, por decirlo de alguna manera, como ven que no tienen recorrido, dicen que son una completa estupidez, cuando realmente pueden ser impresionantes, en plan de los típicos hitos de circo estos, de que alguien se subía a no sé cuántas personas en una plataforma y aguantaba lo que es el peso, gente levantando un caballo, y lo más purista dirán, bueno, si levanta el caballo y no hace sentadilla, no vale, no está mostrando fuerza, o como diría mucha gente en algunos levantamientos, está perdiendo el tiempo. Pero, pero no, bueno, aquí ya me estoy bloqueando mucho, pasemos al siguiente tema, que aquí realmente no tengo mucho más que decir. Los otros siguientes, solo que como era un tema más o menos transversal, lo decidí abarcar al principio. Pero un detalle. A la hora de medir la fuerza con la velocidad, yo con experiencia con los diferentes levantamientos, a ver, lo ideal cuando vas a hacer un levantamiento es que siempre sea la máxima velocidad, pero por ejemplo hay levantamientos que si requieren de mucha estabilidad, por seguridad o también por comodidad, muchas veces pueden ir más lentos
de lo que podría ir si se fuese lo que es a tope, pero porque el propio levantamiento lo exige, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, las sentadillas, como me da miedo, como me da miedo, porque es que me da miedo, eh, voy, voy más lento porque es que si no, no puedo hacer prácticamente el ejercicio. Entonces, ahí hay algún factor que no es el óptimo, pero que puede estar bastante reflejado en la realidad, de que una persona, el grado de maestría que hay con respecto a un ejercicio. Si en este caso yo con la sentadilla, que vendría a ser un novato ya que estoy así con ese miedo, eh, impide que se manifieste la máxima velocidad, entonces podría llegar a falsear los resultados estimados de eso. Vale, simplemente un detallito ahí. Pero ya luego pasando al siguiente tema de entrenar fuerza, hipertrofia y resistencia a la vez, el cross training, y aquí me puse como pistas, ¿se puede entrenar fuerza y resistencia a la vez? Y luego un comentario que me pusieron en el canal de una metodología mixta para mis atletas de fuerza. ¿Qué os puedo decir al respecto? A ver, se puede trabajar a la vez, pero realmente no es lo más óptimo. A ver, en principio, mientras más fuerza máxima, mientras más te pases en cuanto a la capacidad máxima de fuerza que tienes, más capacidad tienes para tener más hipertrofia y más resistencia. ¿Por qué? Porque si la hipertrofia lo determinan lo que es el estrés metabólico, el daño muscular y estrés metabólico, y la tensión mecánica, si tú tienes mucha más fuerza, puedes levantar más kilos, más peso, puedes meterle más tensión mecánica y a la vez, si tienes más fuerza, por decirlo de alguna manera, o sea, como tienes más fuerza, puedes añadirle más tensión mecánica, como a nivel proporcional, en cuanto a tu RM, las cargas, si tuvieses menos fuerza, aparte son más altas, o sea, le estás metiendo más tensión mecánica y a lo mejor el mismo estrés metabólico, pero con más tensión mecánica aún. O sea, tener más fuerza es la puerta para mejorar las demás cosas. E igual, en cuanto a resistencia, si tú, por ejemplo, en cuanto a resistencia, imagínate que te haces 20 dominadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, 10 dominadas y te haces a lo mejor esas 10 dominadas con 10 kilos de lastre, por decirlo de alguna manera. Pues el que lo hace con 10 kilos de lastre, si bien requiere a lo mejor de un entrenamiento de transferencia para mejorar lo que es la fuerza-resistencia, en principio tiene más potencial de hacerse más repeticiones. Porque a lo mejor el que se hace 10 dominadas sin lastre ya se queda ahí, el que las hace con lastre puede apuntar a ser más, porque a nivel relativo el esfuerzo es muy inferior para el que las pueda hacer con lastre. No sé si se me entiende. Entonces, ¿se puede entrenar fuerza, hipertrofia y resistencia a la vez? Eh, sí, pero lo óptimo sería hacer transferencia entre unas y otras. O sea, lo óptimo sería, por ejemplo, entrenar lo que es la fuerza máxima, luego a lo mejor pasar rangos de hipertrofia y luego a lo mejor pasar rangos de resistencia. Pero estimo que si, por ejemplo, en un entrenamiento, si bien no creo que sea lo más óptimo, haces la primera parte del entrenamiento enfocado en mejorar fuerza, el segundo tercio, por decirlo de alguna manera, enfocado en hipertrofia. O sea, pasas de un rango de 1 a 6 repeticiones a un rango de 6 a 12 o quizás un poquito más. Y haces, por ejemplo, un par de series, lo que es al final, con ejercicios que puedan tener transferencia al fallo. Aquí lo que imagino es, imaginaos, entrenamiento de fuerza, 5x5 o un 6x3 de peso muerto, por decirlo de alguna manera. Luego, después del 6x3, pasarías a lo mejor a hacer un 3 o 4x10 con una carga inferior para meterte en rangos de hipertrofia. Y luego 2 series en plan de con un peso lo que es ínfimo y haces un AMRAP de CrossFit y haces, por ejemplo, todas las reps que puedas en 3 minutos, por decirlo de alguna manera. O sea, en principio, lo que pasa es que a nivel metabólico se solapan, se bloquean las diferentes vías a la hora de mejorar, pero yo creo que si, por ejemplo, con este tipo de entrenamiento te haces mejor en fuerza,
Cuando ya el sistema nervioso está achicharrado y no puede dar mucho más, le metes lo que es daño muscular y más estrés metabólico. Y luego al final, un par de series, lo que es de resistencia, como para que te acostumbres a ir hasta ahí, pues no es lo que hacen los strongman. Mirad, respuesta rápida, respuesta fácil. Aquí con lo de cross-training directamente. ¿Cuáles son los mejores manifestadores de la fuerza en el cross-training? Que no CrossFit, porque CrossFit es la marca comercial. Cross-training es lo que se puede haber estado haciendo toda la vida. Los strongman. Y los strongman... ¿qué son los hombres más fuertes del mundo? ¿Y qué tipo de capacidades tienen los strongman? Fuerza brutal en fuerza máxima a un levantamiento, una hipertrofia colosal porque son enormes y una fuerza resistencia increíble a la hora de hacer chorrocientas mil repeticiones con incluso cargas muy altas. O sea, en principio, solo con la asistencia de los strongman se podría ver que sí se puede llegar a conseguir. Y de hecho con los de CrossFit también. O sea, los de CrossFit también hacen unas marcas que son directamente espectaculares. Por ejemplo, solo poder hacer lo que es muscle ups, una persona que se hace 20 muscle ups, es una persona que, si bien lo puedes hacer con pura técnica, pero es que está demostrando una fuerza, está mostrando una buena cantidad de fuerza, porque si no tienes fuerza suficiente el muscle up ni te sale. Seguramente tengas que tener hipertrofia para poder tener los depósitos de glucógeno para poder aguantar lo que es cierto grado de estrés metabólico y luego la resistencia, si encima vas haciendo series infinitas, entonces yo creo que sí. Y yo creo que más o menos eh, incluso el entrenamiento, si no queréis lo que es hipertrofia, porque la hipertrofia realmente, yo creo que si eres más fuerte, vas a tener hipertrofia. Al final vas a tener algo de hipertrofia. O sea, eso es fijo. O sea, no me imagino una persona que tire 40 en banca que la suba a 120 o 130 y no tenga más masa muscular. O sea, es como algo natural de que si es más fuerte, de por sí vas a tener más hipertrofia, tender a ser más grande. En todo caso, si queréis ver a las personas que tienen menos hipertrofia y más fuerza, pues mirad lo que es las competiciones en las categorías inferiores de deportes que sean de levantamiento de peso, como halterofilia, y también lo que es powerlifting. Mirad qué tipo de cuerpos tienen estas personas y vais a ver, o sea, lo más normal que vais a ver es gente que a lo mejor es más bajita y está 5 o 10 kilos por encima de su altura, por decirlo de alguna manera. O sea, ahí podéis ver los más fuertes. Pues a eso le metes aparte un entrenamiento de resistencia y a lo mejor tienes a un crossfittero de élite, que son gente súper, súper preparada. Luego lo de los ejercicios. ¿Sirven los ejercicios con recorridos parciales? Y aquí me puse lo que es como pistas a la hora de desarrollar esto de las sentadillas parciales sirven, mejor posición, variante, lo que mueva más peso con el mayor recorrido. A ver, aquí viene también un poco como crítica porque hay muchos vídeos de estos recopilatorios en plan de ego lifter, o sea, gente, por ejemplo, haciendo levantamientos brutales, pero con recorridos mínimos. Y es cierto que hay gente que hace el estúpido, que no sabe lo que está haciendo, pero muchos de esos vídeos de gente lo que es burlándose realmente está mostrando su pura ignorancia. Por ejemplo, gente burlándose de atletas de, que están haciendo sentadillas parciales con mucha carga y se ponen a burlar porque a lo mejor hacen cuarto de sentadilla, o sea, dejan lo que es esta flexión. Y lo que no comprenden es que, por ejemplo, este es el rango de flexión de rodilla que tienen a la hora de hacer su gesto deportivo. O sea, tú cuando estás corriendo no bajas a sentadilla profunda. O sea, haces así, como mucho, sí flexionas, pero cuando estás recogiendo la pierna, pero realmente cuando estás aplicando fuerza con el suelo, lo haces con este ángulo. Entonces, si ellos son deportistas por ejemplo, de carrera en general, o sea, deportistas de velocidad, incluso deportistas de salto, vosotros vais a poneros a, por ejemplo, hacer vuestro salto más alto bajando a sentadilla profunda para saltar más. No, lo que vas es el contramovimiento, que de hecho tiene que ser explosivo para aprovechar lo que es
la capacidad elástica de todos los tejidos que tenemos y luego se pega el salto. O sea, ¿veis a LeBron James bajando a sentadilla profunda para hacer un salto cuando va a hacer un mate en baloncesto? Pues obviamente no. Entonces, si el gesto técnico al cual se le quiere meter transferencia con este tipo de gestos, ya sea para mejorar el rendimiento o incluso para mejorar el margen a la hora de prevenir lesiones, porque si por ejemplo tienes unos tejidos que parten con una capacidad de, imagínate, soportar 100 kilos en sentadilla y subes esos tejidos que tienen una capacidad de soportar 200 kilos, pues son tejidos que pueden tener mayor resistencia a la hora de, antes de lesionarse. Y también a la hora de recibir impactos, no es lo mismo unos tejidos que pueden aguantar 100 kilos en sentadilla que unos que pueden aguantar 200. El impacto relativo es inferior, porque digamos que es menos lo que le requiere a tu cuerpo para hacer eso. Entonces, ¿las sentadillas parciales sirven? ¿Los recorridos parciales sirven? Sí, si se sabe lo que se está haciendo. Si no se sabe lo que se está haciendo, es mejor lo que es hacer los recorridos completos, porque es como lo más óptimo a la hora de hacer los recorridos completos. Están mejorando la fuerza en todo el rango del movimiento. También a la hora de hacer recorridos completos puedes mejorar incluso la movilidad. Yo creo y he experimentado, cuando por ejemplo dejé de estirar durante unos cuantos años porque me estaba volviendo hiperlaxo, que si hacía los recorridos completos a la hora de hacer los levantamientos mantenía cierto grado de movilidad sin muchos problemas. O sea, hacer los recorridos completos tiene todas estas utilidades, pero no quita que a la hora de buscar rendimiento o aplicación en ciertos gestos técnicos, los recorridos parciales tengan su utilidad, ¿vale? Por eso es lo que os acabo de decir. Entonces, si tú que por ejemplo quieres añadir un gesto parcial, lo que es em, para tener aplicación práctica en tu deporte, piensa en eso. O sea, qué tipo de gestos haces en tu deporte y qué tipo de ejercicios podéis hacer similares para que tenga transferencia para esos gestos técnicos. Y si es para prevenir lesiones, pues sería pensar qué tipo de gestos a la hora de hacer deporte pueden tener lesiones y qué tipo de ejercicios se parecen, con los cuales pueda progresar con las cargas para mejorar lo que es mi fuerza en ese tipo de gestos, para reducir el riesgo de lesión o mejorar también lo que es la fatiga y todo ese tipo de historias, mejorando lo que es la fuerza en esos rangos. ¿Qué ejemplos puedo deciros con esto de ejercicios con recorridos parciales? Pues lo puedo decir por mí mismo. Yo, por ejemplo, la sentadilla Searcher, en el último de mi entrenamiento 10, me hice una serie de 3 repeticiones con 150 kilos y en el vídeo que hice sobre sentadillas Searcher, en el cual estaba experimentando, levanté 110 y no pude con 120. Y yo los 150 los hice puramente a recorrido parcial, o sea, con cargas supramáximas, que esta es la otra ventaja que pueden tener los recorridos parciales, que puedes usar cargas muy superiores a las que podías mover con todo el rango de movimiento, y si lo sabes aprovechar puede ser muy interesante. Y la construí ¿en qué lo construí? En 1 o 2 años. Lo que es poder llegar ahí. Y tú dices, ¿y cómo lo has entrenado? Pues después de eso le subí creo que a 130, aunque no lo pudiese mover, hasta que lo pudiese mover. Cuando empecé a mover 130 le subí a 140, aunque no lo pudiese mover. Y una vez ya podía ser 140, o incluso sin dominar el 140, como me podía levantar el 150 y podía hacer los intentos con 150, estuve haciendo intentos con 150 hasta que me salió. Básicamente así. O sea, ¿y en qué otros ejercicios he podido hacer este tipo de vía de la vía de las supramáximas, por decirlo de alguna manera? Lo he hecho también con el peso muerto con agarre de arranque, que igualmente lo partí desde abajo con recorridos parciales, en plan de no lo puedo despegar del suelo, o sea, lo puedo despegar esto, pero no lo puedo levantar. Entonces, con el tiempo, al final iba cada vez más, 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 hasta que lo pude levantar, incluso pude hacer más repeticiones. O sea, que hay que saber cómo, o por ejemplo también, ahora mismo no, pero el press sucio con 150 lo hice con recorridos parciales. O sea, yo decía, es que yendo por una vía lo que es normal, con 140,
aunque sea sucio. No lo... igual no me motiva o no lo voy a conseguir. Empecé a hacer parciales, en plan de poco recorrido, iba mejorando lo que es más fuerza en un recorrido parcial y moviéndolo cada vez más arriba, hasta que un día me salió. Luego cambié el agarre y ya a día de hoy no me sale. ¿Vale? Pero así yo lo llegué a conseguir. O sea, los recorridos parciales, si se sabe lo que se hacen con seguridad y tenéis claro el enfoque con que lo queréis hacer, son muy útiles. Pueden ser muy útiles. O sea, no es raro, por ejemplo, ver a gente que hace pulsos con una mancuerna súper grande, súper enorme, y haciendo recorridos, por ejemplo, de muy pequeñitos, y la gente cachondeándose de estas personas en los comentarios, cuando realmente su gesto deportivo es con esta flexión, con este grado de flexión de codo. O sea, ven transferencia directa, pero lo que sí puedo deciros con lo de los recorridos parciales es que se debe complementarlos con los recorridos completos con otro tipo de series. O sea, en plan de, si por ejemplo te vas a hacer entre 2 y 6 series de recorridos parciales, creo que sería buena idea meter al menos una o dos con el recorrido completo para no perder fuerza en el resto de recorrido, y si no, porque si no también os vais a especializar demasiado y luego hacerlo completo va a ser muy difícil. ¿Dónde puedo ver esto más o menos? Yo, por ejemplo, en el clean, también igual por hacer los pulls, a la hora de tirar, creo que me he hecho muy bueno a partir de este grado de rodilla, pero como hace mucho que ya no hago en plan de la sentadilla profunda, bueno, igual este no es un buen ejemplo, pero el consejo lo digo de veras, o sea, de que si vais a hacer recorridos parciales, para mejorar un rango del movimiento, es importante que al menos una o dos series las hagáis a recorridos completos. Mira, ya tengo un ejemplo aquí interesante, con los presses. Yo, por ejemplo, con los presses tiro de cargas supramáximas para hacer recorridos parciales. O sea, en plan de, a lo mejor si hago el intento del press aquí, solo lo muevo hasta aquí, o lo muevo lo que es aquí, y lo que es mi apuesta es ir a cada vez más, aunque hay un punto de estancamiento que es difícil, pero en plan de si soy más potente lo que es en el primer rango y puedo aplicar más velocidad, entonces con el tiempo igual ese punto de estancamiento lo puedo superar y luego sería bloquear los codos, y con el press aquí igual. ¿Cuál es el problema? Y que he notado que si nunca hacéis lo que es series también pesadas con el recorrido completo, que luego no se bloquea los codos. Entonces por eso es importante hacer también los recorridos completos. ¿De dónde realmente saqué todo esto de los recorridos parciales y todas las historias? Pues de algo muy sencillo que cualquiera lo va a entender, cuando empecé a hacer dominadas, porque no me salían, entonces uno se movía como podía, hacía lo que podía, y con el tiempo que pasa, que a uno atreviéndose le acaban saliendo las dominadas. Entonces, solo con muchos ejemplos de este tipo de cosas con calistenia, se puede ver que los recorridos parciales funcionan, ¿vale? O sea, son muy, muy útiles. Hay que saberlos usar, hay que intentar evitar lo que es las lesiones, pero son muy, muy útiles si los sabéis aprovechar. Luego, de técnica más eficaz versus longevidad deportiva y salud. Y que, pues sí, lo que es el título aquí lo está diciendo todo. Aquí, por ejemplo, el aviso que os he estado diciendo durante todo este año, de el press cerrado y por qué. La técnica más eficaz posiblemente en el press de banca, si yo no he visto press de banca de élite de todo tipo, o sea, con agarres amplios, con agarres cerrados, sería más bien con un agarre amplio para que se estimule lo que es más el pectoral, para cortar el recorrido, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que según qué tipo de cargas y qué tipo de entrenamientos haga, puede comprometer lo que es tu longevidad como deportista, porque a lo mejor, por ejemplo, llega el momento en el que se te parte el pectoral, o también llega el momento de que si, por ejemplo, tienes tienes una amplitud de agarre muy amplia y te fastidia las muñecas, que aquí también entraría lo que es con ajustes que he tenido que hacer con halterofilia, está comprometiendo tu longevidad como deportista, porque estás forzando o las articulaciones con esa técnica más óptima, porque estás quitando recorrido al movimiento, o sea, a la hora de competir o mover más peso, es lo ideal,
y te estás poniendo a lesiones graves que pueden significar tu fin en ese movimiento, una rotura de pectoral que requiere cirugía y de hecho, si os fijáis, parece ser que muchos culturistas directamente tienen casi prohibido hacer press de banca. Por eso, y creo que por eso, para evitar ese tipo de lesiones en el pectoral. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? De valorar, sobre todo si estáis teniendo problemas con una técnica en un ejercicio que es muy importante, si merece la pena mantener esa técnica que os está reventando, que os puede estar reventando, y significa que a lo mejor dentro de 10 años, si se forman calcificaciones por tener demasiada inflamación constante en ese tipo de articulaciones y cosas por el estilo, que vayáis a tener dolor constante. O sea, valorar si merece la pena realmente eso a largo plazo. Aquí, por ejemplo, ¿qué ajustes he hecho con el press? Y que también aparte me permiten hacer las salvajadas que hago con las cargas supramáximas. Yo he ido cada vez cerrando más el press porque así noto más seguridad a la hora de no exponer el pectoral. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, empecé con el agarre aquí. Empecé a notar que el pectoral, sobre todo si no lo calentaba súper bien, había algunas veces que me daba lo que es algún disgusto, que me daba lo que es algún miedo y cosas por el estilo. Y también lo que es que notaba cómo me saltaba aquí, no sé si es la posición del bíceps, no sé, pero me soltaba lo que es una de ¡pah! Y me pegaba un dolor de la hostia. Cerré más el agarre, perdí kilos en el levantamiento, porque cada vez que cerrara el agarre perdí kilos. Notaba que estaba más compacto, más seguro, pero que seguía teniendo de vez en cuando una cosa rara en el hombro, una molestia extraña que a veces me dejaba ahí con el hombro un poco lo que es tocado y cosas por el estilo. Cerré más el agarre a una postura que tengo natural a la hora de hacer, por ejemplo, las flexiones con elásticos en el suelo, que por eso me he atrevido a hacer lo que es estas salvajadas en el press. Bueno, en el press de suelo que hago yo, que es sin fase excéntrica. O sea, yo lo parto desde el pecho, no con la fase excéntrica. Si lo hacéis con la fase excéntrica, os podéis partir. ¿Qué había visto yo? Oye, si yo me pongo aquí elásticos que simulan, imaginaos fácilmente, mínimo 70 o más de 100 kilos, lo que es los elásticos. Hago los intentos de flexión con una carga que sería máxima y me quedo aquí y no me hago daño con este agarre, ¿por qué no aplico este agarre y esta postura de codos a los fondos en paralelas? Bueno, en anillas, que lo haría yo, y al press. Si estoy viendo que es el más seguro, es más compacto y a la hora de fallar, me fallan ante los tríceps que los pectorales y noto que es mucho más seguro. O sea, porque el que falla es el brazo, no realmente muchas veces el pectoral como tal. Cerré más el agarre y sin problemas en los hombros. ¿Vale? Simplemente como mucho, si estoy muy frío, pero por estar frío puedo notar de vez en cuando alguna incomodidad en el pectoral a la hora de contraerse, pero si ya una vez calentado y cosas por el estilo, sin ningún problema, sin esas molestias posteriores que a largo plazo podría significar lesiones graves, o imaginaos que a lo mejor con 50 años no podéis hacer press de banca por la técnica que habéis estado haciendo. Entonces, ¿qué más cosas? Por ejemplo, aquí con la técnica y la longevidad. Yo por ejemplo, estaba haciendo esta técnica y yo estaba en plan de, joder, pero es que así he perdido el 150 sucio, así no estoy avanzando. Estaba mejor con los hombros porque me dejaron de dar problemas por eso, pero estaba otra vez con el run run, el run run, el run run. Hasta que vi un señor de 70 y tantos años en una competición de powerlifting y su agarre en press era cerrado. O sea, estaba indirectamente mostrando de, tío, si quieres longevidad, mira lo que estoy haciendo. O sea, hay lo que es el ejemplo. ¿Y qué preferís? Que a los 40, 50 no podéis hacer press de banca porque os habéis roto el pectoral o tenéis los hombros reventados, o poder levantar cargas altas con 70 años, 80 años porque tenéis todas las articulaciones bien. ¿Qué más detalles aquí? Con lo de técnica más eficaz versus longevidad deportiva salud. El otro ajuste que he tenido que hacer yo. El ajuste con los snatch, con la arrancada. ¿Cuál es la función de tener el agarre amplio en la arrancada? Y de por qué se hace. Cuando realmente lo más óptimo es a lo mejor una postura a la altura de los hombros a la hora de agarrar. Porque como al hacer la técnica lo que se busca es meterse debajo de la barra, no realmente levantarla. Entonces, teniendo agarres más amplios, se optimiza lo que es ese punto entre producción de fuerza y
lo que te tienes que meter debajo de la barra. O sea, si tienes mucha movilidad, te conviene más. Porque la barra, a ver, ¿cómo lo explico? Tienes que levantar menos la barra para poder meterte debajo, ¿vale? Por el tipo de agarre que tienes. Entonces, ¿qué había visto yo con el arranque? Que de hecho, si la postura técnica correcta a la hora de hacer el arranque, o arrancada o snatch, como lo queréis llamar, era incluso con una amplitud de brazos en el punto donde encaje en la cadera, yo notaba que, es que ni siquiera acercándome, que con el agarre incluso bastante más cerrado eso, las muñecas me las destrozaba. Sea por un lado o por otro. O sea, yo con el arranque me he destrozado las muñecas por el agarre tanto aquí, o sea, es que depende del agarre, lo que es en cada punto. Y luego los hombros, a la hora de la movilidad, lo que es los hombros con la parte del bíceps, lo que es la incomodidad, lo que es dolores bastante fuertes. Y yo pensé, oye, inspirado en un libro que creo que me leí hace mucho, no sé si era de Michael Boyle, no sé qué, que decía de que él le quitó lo que es los snatch a sus deportistas y les ponía a hacer snatch con agarre cerrado. O sea, con el agarre cerrado como seguridad de hombros. Me dio por probar y es una de, pues si es que tienes razón. O sea, se está perdiendo la técnica a la hora de hacer trampa, de que te metas más fácil debajo, pero el gesto de levantar desde el suelo hasta por encima de la cabeza, la fuerza aplicada posiblemente sea muy similar, no realmente la de desde abajo, porque ya no estás bajando del todo, los hombros con la postura cerrada está en una postura más saludable, después de entrenar no duele, al entrenar no es una molestia, las muñecas, los hombros y todo está perfecto. Entonces, aquí otra vez tuve que hablar conmigo mismo y decirme, oye, ¿tú qué prefieres? Seguir con esta técnica de arranque y, por ejemplo, cuando tengas 40 años ya te duela tanto los hombros, porque muchas veces te han dolido mucho los hombros, o que la vas a tener que dejar igualmente con 40 años, o cierras el agarre, o cierras directamente el agarre y la hacemos de por vida. No sé si se me entiende la idea. Entonces, ahí está todo este tipo de cosas que os digo que penséis. ¿Qué más técnicas así? De técnica más eficaz de su longevidad deportiva y salud. Los típicos press tras nuca, a la hora de estimular lo que es los hombros a la hora de buscar hipertrofia, de muchísima gente con los hombros reventados por hacer los press y los jalones tras nuca. Que aquí va lo mismo. A ver, que aquí de hecho voy a decir otra perspectiva, que es una de... A ver, eso te puede estar estimulando más los hombros, más el dorsal y cosas por el estilo. Pero mi pregunta es, eh, si vas a estar constantemente con molestias, lo que es en este tipo de movimientos te puede estar realmente limitando de lo que es tu potencial máximo a la hora de levantar este tipo de cargas. ¿No sería mejor hacer una postura menos óptima, por ejemplo, una postura más cerrada, más compacta, que aunque tire de otro tipo de musculatura, es más segura? Ha mostrado que hay gente que ha tirado 200 kilos por encima de la cabeza con posturas quizás un poco más cerradas o haciendo el press por delante y progresar con las cargas de esta manera ilimitada y que no sea un limitante de tu producción de fuerza, que te estés lesionando cada 2x3 o que tengas molestia en este gesto. Pregunto yo. O sea, es en plan de... alguien que, por ejemplo, hace press tras nuca, imaginaos que lo hace con 80 kilos, porque le estimula más los deltoides. Y es una de... y tú a lo largo de tu vida, ¿hasta cuánto vas a progresar con eso? Es una de, bueno, a lo mejor subo 85-90 porque, porque los hombros ya me revientan y me los rompo porque muchas cargas. Es una de, pues a lo mejor, si pasas el agarre por delante, aunque no sea lo más óptimo, podrías estarlo tirando con 100 y sin lesiones, lo que es a largo plazo. No sé si se me entiende un poco la comparación con esto de la técnica más eficaz versus la longevidad deportiva. Aunque en este caso sería cambiar una técnica eficaz para la estimulación de los músculos por una técnica más eficaz a la hora de levantar más peso, aunque estimule menos, pero se compensa lo que estimules menos teniendo más fuerza para poder meter más tensión mecánica, que vendría a ser ahí la otra parte. ¿Qué más ejemplos me viene aquí? Con lo de técnica más eficaz versus longevidad deportiva. Pues no se me ocurre ahora mismo nada más.
Entonces voy pasando al siguiente apartado, que viene a ser de progresar solo con peso corporal, calistenia y pliometría de por vida. Hay mucha gente que critica lo que es la calistenia y todo este tipo de cosas, en plan de que la calistenia es solo de flacos y cosas por el estilo, es una de, a ver, la vía para progresar de por vida de la calistenia, ¿vale? No es realmente ponerse a hacer dominadas como ve a gente en el parque, se hace 20 dominadas sin ir más allá, sino que es subir de nivel con respecto a quitar puntos de apoyo, subir de nivel en cuanto a la explosividad de los gestos técnicos y también subir de nivel en cuanto a la complejidad técnica, pero que tenga un sentido, por decirlo de alguna manera. Me explico. Si vas, por ejemplo, haciendo flexiones a dos manos, va a haber un momento en el que en que vas a ser demasiadas como para poder estimular la fuerza máxima o estimular lo que es la hipertrofia. Porque a lo mejor si te estás haciendo 50 repeticiones, pues no es lo más óptimo para mejorar la fuerza máxima y la hipertrofia. O sea, hay un punto de adaptación. A ver, ¿por qué me estoy liando aquí en este punto al hablar de esto? Porque realmente yo, por ejemplo, los fondos lastrados lo considero calistenia. Entonces, y todo ese y todo tipo de ejercicios así los considero calistenia. Entonces, si puedes usar lastres o usar bandas elásticas, realmente como puedes meter más tensión mecánica por esos lastres o por eso que te está estimulando a meter más fuerza, pues deberías poder progresar de por vida. Pero ¿sería eso calistenia? O sea, unos fondos lastrados es calistenia, porque si no las sentadillas también son calistenia, pero con lastre. ¿Vale? Es que ahí está un problema del tecnicismo. O sea, según esta aplicación, la calistenia como tal no existiría en ese punto. A ver, yo os puedo decir por experiencia que los fondos con elásticos y las flexiones con cargas altas son una salvajada. Yo recuerdo, por ejemplo, con 20 años, y ahora soy más fuerte, cuando tenía 20 años, que creo que me subí a la espalda 20 kilos, se me sentó una persona de 80 kilos y podía hacer flexiones, lo que es con alguien encima. Y luego más mi propio peso. Y yo noto con los elásticos, cuando me pongo lo que es los dos gruesos, que si voy fresco, a lo mejor me pueden salir entre 3 y 5 repeticiones y las últimas se bloquean los codos. O sea, los elásticos bien usados, a la hora de aplicar más fuerza y progresar, por ejemplo, en casa, sin ir al gimnasio, son una pasada. O sea, y por ejemplo, yo al hacer los fondos en las anillas con los elásticos, o sea, el nivel de tensión que hago es brutal. De hecho, es más, antes calentaba para hacer el press con 140 o 150, aunque sea sucio, con los fondos de las anillas con los elásticos. O sea, y notaba que iba así, me hacía un par de repes y luego, o sea, que las cargas, si lo pasáis a cargas de pesas, son muy... tienen como cierto símil, tienen cierta transferencia si lo sabéis aprovechar. Vale, entonces, ¿se puede progresar con calistenia de por vida? O sea, con peso corporal de por vida y unos elásticos y cosas por el estilo, poniendo lastre, pues por supuestísimo. Por supuestísimo. O sea, ahí sin ningún tipo de duda. Ahora, ¿se puede progresar de por vida sin añadir más lastre, sin añadir más carga? Y ahí yo creo que la vía es quitar puntos de apoyo. ¿Vale? Es que ahí está la clave. Si veis, por ejemplo, en mi entrenamiento, yo tengo una parte de mi entrenamiento que es puramente unilateral. Que eso viene bien a la hora de mejorar lo que es la estabilidad, a la hora de equilibrar lo que es tener la misma fuerza en los dos hemisferios. Eso a la vez también puede evitar lesiones porque parece que tener diferencia de fuerza entre los dos lados de más del 10% puede llegar a ser problemático, etcétera. Pero es que es una progresión natural a la hora de querer avanzar, por decirlo de alguna manera. Y tú, por ejemplo, puedes hacerte... si los rangos de hipertrofia, por decirlo de alguna manera, son entre 6 y 12 repeticiones, entonces realmente aunque podéis hasta más, hasta que no te hagas 10 repeticiones con dominadas a una mano, que es algo sin apoyos, ¿vale? Lo que es ahí, te cuelgas y te haces, hasta que no te puedas hacer 10 repeticiones,
puedes progresar para toda la vida. Eso sí, antes no te rompas los bíceps, por decirlo de alguna manera, porque estás haciendo un ejercicio que te está implicando a producir una cantidad de fuerza abismal. Yo, por ejemplo, cuando ya me puse a progresar para intentar hacer las picas a una mano, que hago lo que es la bajada, voy frenando con la otra para no comerme el suelo, es que la tensión que tengo que aplicar ahí es una completa animalada y es una completa salvajada, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé si me va a salir en algún momento de la vida lo que es ese tipo de ejercicios. O sea, quitando puntos de apoyo y en tren superior, yo creo que sí hay recorrido para progresar más o menos de por vida en calistenia, hasta que podáis hacer esas 10 repeticiones 12 en las cuales os vais a meter en rangos de hipertrofia. ¿Vale? ¿Cuál es el detalle de los ejercicios de calistenia? Que como la fatiga es un tanto diferente, entonces el fallo puede venir realmente no porque por la musculatura que estás trabajando, sino porque es un fallo como general, por decirlo de alguna manera. Me explico. Tú, por ejemplo, si estás haciendo flexiones a una mano y una pierna, como una progresión natural de las flexiones a la hora de hacerte más repeticiones, digo, meter más carga sin añadir lastres, posiblemente parte de la fatiga a la hora de que llegues al fallo venga de que todos los músculos que estabilizan el gesto se han agotado y no tanto el pectoral. Ahí puede haber un punto negativo si pensáis de manera como si el cuerpo fuese una especie de puzzle que va por partes. Pero si pensáis en el desarrollo de fuerza y en el aumento de desarrollar vuestro cuerpo de una manera íntegra, no sería ningún problema. ¿Vale? Es lo que es en ese punto ahí. ¿Qué más podría decir? ¿Qué más limitantes? Limitantes de la calistenia con respecto a la importancia, la relevancia del peso corporal a la hora de poder progresar. Esto lo he podido ver yo con las dominadas una mano. Cuando pesaba 80 kilos me salían sin apoyos, cuando estaba en 90 no me sale sin apoyos. O sea, por las diferentes palancas, pero igualmente, si peso más, como me ha retrocedido a nivel de dificultad del ejercicio, pues podría tener margen de por vida para progresar con esos rangos hasta que me salga sin apoyos que tenga la fuerza suficiente. Entonces, igualmente ahí. Luego, de las piernas, de trabajar, por ejemplo, solo con peso corporal, el trabajo de pliometría en las piernas para progresar de por vida sin peso corporal es algo impepinable. O sea, si queréis trabajar de por vida y mejorar de por vida, a la hora de mejorar el tren inferior, es impepinable meterle lo que es pliometría, porque el ejercicio top a la hora de la manifestación de fuerza a nivel de tren inferior con peso corporal sin lastre es la pistol. Y la pistol, una vez ya te sale una, ¿cómo la progresas? O sea, solo la puedes progresar con lastres. Ahí, por ejemplo, en mi entrenamiento unilateral hago intento meterle lo que es con la barra con 50 kilos, que todavía no me sale, pero lo estoy intentando. Y luego con el 20 kilos, que ese sí me sale, de lastre con salto. Porque es que una vez ya te sale la pistol, ya te puedes quedar estancado en cuanto a fuerza del tren inferior. O sea, para progresar de por vida en tren inferior con peso corporal, tienes que meterle potencia, los lastres, aunque los lastres igual no sería con peso corporal, sería otra vez el tecnicismo de los otros. O sea, tendrías que saltar. Hay que empezar a aplicar más fuerza a lo que es mejorando el salto, porque el salto es una manifestación de la fuerza que tenéis. Entonces sería mejorar el salto vertical o el salto horizontal, y dentro del salto horizontal que tenemos la velocidad de carrera, porque en el fondo lo que es la carrera no dejan de ser saltos coordinados que te están impulsando hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la vía de mejorar de por vida con peso corporal en cuanto a tren inferior? El sprint, el salto y en general meter lo que es los lastres con las pistas en los ejercicios estos y meter pliometría, o sea, pliometría y rango de recorrido. O sea, en cuanto a fuerza como ejercicio, las pistols con lastre o las pistols con salto, o sea, lo que pueda saltar, y en cuanto a nivel de atletismo, mejorar vuestra velocidad en los primeros
entre 20 y 60 metros posiblemente sea lo más óptimo, porque si hacéis sprint de 100 metros vais a ver que a partir de la mitad se os puede salir el corazón, o sea, no es lo más óptimo a la hora de aplicar más fuerza y básicamente mientras puedas llegar a ser más rápido, saltar más alto y cosas por el estilo, estás progresando. Entonces, hasta que no lleguéis a las Olimpiadas, aunque serían Olimpiadas Indoor, que creo que es en Indoor donde tienen el sprint de 60 metros. Hasta que no lleguéis a, bueno, Olimpiadas Indoor, a campeonatos mundiales Indoor, pues el tren inferior podéis seguirlo mejorando con todas estas capacidades de salto. Entonces, ¿se puede progresar solo con el peso corporal de por vida? Sí. ¿Se puede, por ejemplo, llegar a ser un Ronnie Coleman solo con peso corporal? No. Obviamente no, porque hay puntos que impiden lo que es la progresión porque lo que os he comentado. O sea, tú, por ejemplo, si en tren superior para progresar sería, sin meterle lastres, tienes que quitar puntos de apoyo o añadir incluso también pliometría, ¿vale? Porque la otra progresión podría ser meterle lo que es flexiones una mano, una pierna con salto. Pero ahí, por ejemplo, yo he notado que el impacto en las muñecas es muy grande, entonces no compensa porque te puede llegar a lesionar a largo plazo. No puedes hacer una proyección a largo plazo sólida en base a la pliometría con tren inferior. O, por ejemplo, hacer dominadas una mano con salto. Bueno, igual lo puedes hacer, pero no es lo más súper óptimo. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede tener de por vida, más o menos? Con lo que he dicho muchas veces. Yo creo que se puede llegar a tener un nivel intermedio o avanzado dentro de lo que se puede. Voy a otra pregunta. ¿Se puede llegar a tener un cuerpo natural desarrollado al máximo solo con peso corporal? Natural. Mirar a los gimnastas de anillas de los Juegos Olímpicos y me decís si os vale ese tipo de desarrollo muscular. Yo creo que ahí está el mejor ejemplo que podéis tener, aunque usen sustancias, aunque lleguen a usar sustancias, mirad el desarrollo que tienen los gimnastas, que son los mayores expositores, por decirlo de alguna manera, los mayores exponentes de lo que se puede conseguir con respecto a peso corporal, y encima ellos están limitados porque hacen acrobacias. Si no fuesen acróbatas, seguramente sean mucho más grandes. Porque ellos tienen dietas muy estrictas a la hora de. Porque si, por ejemplo, ganan demasiado masa muscular en el tren inferior, les puede perjudicar a la hora de desplazar el centro de gravedad y al hacer los trucos les perjudica. Entonces, incluso los gimnastas que veis, por ejemplo, en ellas podrían llegar a ser bastante más grandes, solo que están limitados por su disciplina deportiva, por las acrobacias. Pero ahí yo diría, mira por ejemplo, gimnastas y mirar velocistas de 100 metros, que suelen ser personas súper magras y suelen estar en altura peso, y hay alguno que a lo mejor está en 5 o 10 kilos por encima de su pose corporal, aunque ellos también hacen pesas, y más o menos ahí podéis ver si os podéis conformar con eso a la hora de progresar de por vida solo con peso corporal, aunque ellos también hacen pesas, insisto, pero más o menos ahí está la clave. No creo que veáis nunca a un super mega culturista super gigante avanzando solo con calistenia. O sea, no lo veo viable. Creo que en algún momento se perdería lo que es la progresión por diversas cosas que más o menos ya he esbozado anteriormente. Y luego yendo al último apartado que tengo aquí, de entrenar solo como culturista versus el CrossFit. Bueno, a ver qué puedo decir aquí. Y puse aquí como pistas a la hora de desarrollar esto. Guerras y beefs estúpidos. El cross-training es superior a nivel funcional. Wader es superior en hipertrofia, pero nada más. Bueno, me puse como pistas, aunque luego vamos a profundizar. Luego, como artista marcial y deportista, prefiero el cross-training. Vale. Entonces, ¿puedes entrenar solo como culturista? A ver, yo he entrenado de todo tipos Yo he entrenado de todas las maneras. Al final, tengo mi entrenamiento súper raro porque es el que más me gusta, el que más me motiva, el que más me llena. Veo que a largo plazo puedo avanzar, por lo menos no pierdo rendimiento y
si por lo que sea en algún momento quiero lo que es hipertrofia, aumento lo que es los rangos de repeticiones, bajo las cargas y me puedo meter en algo de hipertrofia. Pero yo empecé, como la mayoría de la gente, entrenando con una rutina wader de toda la vida, en plan de lunes pecho bíceps, martes espalda tríceps, lo que es miércoles hombro pierna, y vete para casa, y si estás motivado, pues repites otra vez el resto de días de la semana y haces un frecuencia 2. Y funcionó. A mí me funcionó. O sea, yo con una rutina wader de toda la vida pasé de... si empecé el gimnasio con 15 años, aunque se puede decir que desde los 14 estaba haciendo calistenia porque estaba en capoeira y cosas por el estilo. Pasé de 64, creo que es a 64 kilos a 76 en menos de febrero de febrero a agosto. Con una rutina wader, estaba en la adolescencia, pero pegué lo que es eso, con una rutina wader pura, el último mes, antes de llegar a los 76 o por ahí, empecé a subir lo que es más las cargas de entrenamiento, o sea, porque... Y luego me dio miedo por lo de que si me quedaba pequeño y eso, y bajé los rangos de repeticiones, bajé las cargas y tendí lo que es a bajar a 72 y a tender a estar lo que es más definido y todo este tipo de historias, pero a mí la wader, lo que es en esa época y a nivel de funcionalidad, o sea, yo por ejemplo quería ser bombero lo que es cuando tenía antes de los 18, o sea, sobre los 18, luego me quitaron las ganas cuando me dijeron que tenía que tener 5 oficios para poder ser bombero. Pero yo recuerdo que trabajaba wader, estuve trabajando wader hasta los 20 años, por decirlo de alguna manera. Luego le ponía algún ejercicio en plan de trepar la cuerda, me iba a lo que es a sprintar, lo que es a correr, lo que es por ahí. Pero yo entrenaba wader y estaba en súper plena forma, por decirlo de alguna manera, en plan de hacer de más de 20 dominadas y en plan de muchísima funcionalidad, muchísimo lo que es eso. Y podía enfocarlo perfectamente, o sea, con un poco de transferencia a los ejercicios que queráis, podéis avanzar perfectamente solo con la rutina culturista, solo que no es lo óptimo a nivel de patrones motores quizás, porque como estás trabajando el músculo con como si fuesen partes separadas cuando el músculo es un todo. O sea, tú por ejemplo, si presionas más el abdomen y aprietas más fuerte, a la hora de apretar la mano vas a poder apretarla más fuerte, por decirlo de alguna manera. Tú por ejemplo, a la hora de hacer un press de banca, no es lo mismo si solo tiras aquí con el que cuando estás impulsando con el leg drive desde las piernas, que ya pasas en un ejercicio casi full body. O sea, tú haces, por ejemplo, un press en plan como lo hago yo en el suelo, que cuando está haciendo trampas, o sea, porque estoy arqueando, a la hora de arqueando, levantando el culo, no haciendo arco como tal. Y a la hora de hacer el press, o sea, estoy haciendo el press, pero estoy apretando con las piernas como si se me fuese todo, el glúteo está apretado al máximo, el abdomen está apretado al máximo y toda esa fuerza se transfiere a los brazos. O sea, el cuerpo es un todo en todos los gestos. Esto, por ejemplo, cuando se está siendo dominado, se va a hacer una dominada lastrada, tú cuando estás subiendo, no solo apretas el dorsal, el bíceps y eso, no, está apretando todo eso, el abdomen está apretando al máximo, los glúteos están bien apretados también, las piernas también están bien apretadas, o sea, como a nivel funcional el cuerpo se mueve siempre prácticamente entero, entonces veo más óptimo trabajar a nivel de funcionalidad lo que es con el cross-training, realmente. Pero eso no quita que lo que es el entrenamiento clásico, en plan de culturista, con una correcta progresión, con una correcta selección de ejercicios y con una pequeña especialización, no pueda llegar a ser útil. Simplemente no creo que llegue a ser lo mejor. Eso es todo, pero perfectamente a alguien, si le motiva más estar con el entrenamiento culturista y está avanzando con eso y hace una buena transferencia para sus gestos deportivos y cosas por el estilo, como veo más importante lo que es a la hora de, a largo plazo, si fuese un deportista de alto rendimiento que se está jugando las competiciones en su época de juventud y que no tiene tiempo que perder, no lo pondría a ser un entrenamiento culturista ni de coña, lo pondría a ser un entrenamiento funcional. Hay que quede esa parte clara.
porque es lo óptimo, pero si estamos hablando con una parte del enfoque del canal que es a largo plazo, lo que es con el largo plazo, de que la persona esté motivada para entrenar con 20 años, con 30, con 40 y con 50, si le gusta el enfoque culturista, pues veo más óptimo que esta persona tenga esa adherencia de que progrese con el enfoque culturista y luego haga alguna pequeña adaptación a que, por ejemplo, pase al cross-training o crossfit, no le guste o no lo sepa hacer, se lesione y se corte la progresión. O sea, es que hay más cosas que valorar a la hora de seleccionar lo que es todo este tipo de cosas. Luego, con el CrossFit, entrenar solo con CrossFit y cosas por el estilo. A ver, el problema de CrossFit como marca, no del cross-training, porque el cross-training, lo que es bien planificado, es la hostia. Es la hostia porque tienes los mejores ejercicios, mejores ejercicios de halterofilia, los mejores de power, los mejores de gimnasia. O sea, eres como un strongman, pero más completo, porque estás haciendo calistenia, por decirlo de alguna manera, y los strongman ya son la hostia de completo. O sea, el cross-training es como los strongman pequeñitos, por decirlo, y gimnásticos, por decirlo de alguna manera. O sea, eso es la hostia. ¿Cuál es el problema del CrossFit? Que el CrossFit, como usa mucho la aleatoriedad como base de su funcionamiento, de sus fundamentos a la hora de progresar, entonces es muy difícil controlar una progresión si no le metes, por ejemplo, algunas variables que sean estables. Si el CrossFit como tal se basa en la inestabilidad a la hora de implantar diferentes... Voy a responder fácil aquí. Si no recuerdo mal, campeones legendarios de CrossFit, en plan de Rich Froning y lo que es la tía Jane Stan y todos estos, no tenían una base de halterofilia. O sea, ellos hacían solo CrossFit y con eso llegaban a levantar, en plan, esas cargas en halterofilia. No sé si Rich Froning lo he visto levantar 150 kilos en clean, o sea, que es una salvajada o cosas por el estilo. O sea, eso trabajando de manera aleatoria todos los días a la semana. En plan de, bueno, hoy toca el WOD de no sé qué. Y toca hacer 30.000 repeticiones. Pues yo creo que no lo hacen ni de coña. O sea, seguramente lo que es estos superatletas de élite tengan una parte de CrossFit que sea aleatoria, que sería como el entrenamiento a nivel metabólico, y luego tengan entrenamiento específico de halterofilia, de power, de carrera y cosas por el estilo. O sea, que, 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 que volvemos al cross training puro. No hay CrossFit como tal. Una vez ya están metiendo esos entrenamientos específicos para mejorar de manera específica, ya no estás haciendo la base esa de CrossFit de que es un WOD aleatorio, por decirlo de alguna manera, con fatiga máxima y cosas por el estilo, porque estás haciendo un entrenamiento de halterofilia a nivel paralelo y eso es la hostia. O sea, lo ideal en este punto sería, por ejemplo, de hacer lo que es ahí los mejores ejercicios de halterofilia sin lesionarse, lo que es los mejores de power sin lesionarse, los mejores de gimnasia sin lesionarse, lo que es aprovechar... es que realmente, incluso si lo fijáis, culturismo al final quedaría solo como los ejercicios multiarticulares, de monoarticulares y las máquinas. Porque realmente los ejercicios básicos y cosas por el estilo están en el power y están en la halterofilia. O sea, en la halterofilia tienes el press militar, press vertical, tienes todas las sentadillas, porque la sentadilla por detrás también se utiliza en halterofilia. Tienes en parte también el peso muerto a la hora de hacer el tirón. Tienes, faltaría las dominadas, estarían en el calistenia, en lo que es el gimnasio. O sea, al final el culturismo, lo único que lo diferencia de las otras disciplinas es el uso de las máquinas y el uso de ejercicios aislados como el curl de bíceps, por decirlo de alguna manera. Al final se queda solo en eso. Entonces, ¿cuál sería quizás la rutina perfecta para tenerlo todo? Tener una base de halterofilia, de power y de strongman. O sea, como un par de entrenamientos de estos a la semana para mejorar fuerza máxima. O incluso el de strongman, aquí no lo voy a poner todavía. Mejorar lo que es la fuerza máxima, mover pesado, aunque sea strongman o no. Una base atlética de gimnásticos, que aquí se puede añadir. Sí, una base atlética de gimnásticos que puede ser con fuerza máxima. Un entrenamiento de metabólico que puede ser de strongman o de CrossFit. Y luego compensar con ejercicio de culturismo lo que los otros no otorguen.
Y ahí estaría lo que es perfecto. Cross-training. Es un cross-training puro. Lo que es la parte ideal. O sea, estás trabajando todo con los otros gestos y luego compensas con ejercicios con máquinas o con ejercicios monoarticulares aislados las carencias que tienen las otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, a la hora de hacer mejorar lo que es los brazos. O sea, yo creo que el culturismo, y eso lo que desarrolla más en comparación con las otras disciplinas, es puramente los brazos, los gemelos y quizás cómo trabaja lo que es la forma del abdomen, si mete hipopresivos, lo que es la cintura, si la trabajan ahí. Los antebrazos quizás también, pero el resto, o sea, el culturismo los dejaría como el culturismo como para rematar, por decirlo, para hacer remates. Entonces, yo realmente esto de las guerras y los bifes estúpidos y estarse burlando de las diferentes disciplinas deportivas me parece una estupidez realmente. Cuando aquí la clave es que todo el mundo, si la gente está progresando, está contenta, no se lesiona, tiene lo que es adherencia, lo que es por el entrenamiento y lleva un estilo de vida saludable, pues que entrene como le dé la gana. Lo que es así, en conclusión. Y bueno, gente, esto viene a ser todo. El vídeo me ha quedado un tanto chapurrero, pero era más o menos la idea de quitarme estos temas de encima y comentarlos así entre colegas y cosas así. Un saludo y hasta otra. Chao.